Hola, buenas noches. El día de hoy Hola, buenas noches. vamos a hablar acerca de las diferencias en nuestra infancia, la manera en la que fue criado mi esposo y la manera en la que fui criada yo y vamos a descubrir qué tanta diferencia hubo en nuestras crianzas. Bueno, entonces, para empezar, como para romper el hielo, me gustaría saber cómo recuerdas tu infancia. O sea, algo así que describa tu infancia. Pues mira, yo creo que, o bueno, creo no, Estoy seguro. estoy seguro que mi infancia fue una de las etapas más bonitas, que no teníamos todos los lujos, eso sí es verdad, pero pues con lo poquito que teníamos era súper guau. O sea, yo me acuerdo que, o no sé si, pues a la gran mayoría de familias colombianas nos ha tocado fiar en una tienda. Ese era nuestro caso. Eh, que tuvimos un papá que en las noches nos traía pollo. Ese fue mi papá. Para contentar a la mamá. Esos modales ya se perdieron. Ya hoy en Uy, día no sí, llegan. Mauricio no llega con pollo. Nunca ha llegado con pollo. sí, yo creo la vez ¿Cuándo? pasada que le traje a usted Unas rosas. a una Pero rosa. eso fue hace como 3 años. Ya Pero los eso ya modales se casi, ya ni perdieron. siquiera me emborracho. Ahora Por llega sin eso, nada. por eso hay que llegar después. No, pues sí. ¿Qué más así que yo diga? O sea, nosotros éramos eh, niños que iban a jugar pues canicas, bolas, boliches, como se le llamen, trompo, a la golosa, al, al lazo, era estar jugando para arriba y para abajo en una cicla, desviviendo pajaritos, con resorteras, siempre iba uno por ahí y Eran era niños muy, malos. muy sano. O sea, pues en sí éramos canzones, éramos caspa, pero pues yo creo que era una infancia muy, muy bonita y pues no había pues tanta maldad como en este momento, en donde tú ves y ya todos los niños es con un cigarrillo en la mano o con una bebida alcohólica, cualquier cantidad de cosas. Antes no se veía eso. Bueno, No sé la tuya, ¿cómo entonces, será? ¿O cómo bueno, es? pero antes de responderte acerca de la mía, dime una palabra que defina tu infancia. O sea, ¿cómo la defines? Uy, yo creo que muy feliz. ¿Feliz? Sí. Bueno, yo creo que mi infancia también fue muy feliz. Yo tuve una infancia muy bonita. Yo vivía con mis dos hermanos, bueno, mis tres hermanos y mi primo. Mi hermana es un poco mayor que yo, entonces digamos que mis juegos eran más como con mis dos hermanos y mi primo. Todo el tiempo estábamos jugando, nosotros jugábamos al escondite antes de irnos a bañar. O sea, y mi abuelita peleaba horrible con nosotros porque nosotros, mi hermano, mi primo y yo teníamos que ir a la escuela y entrábamos como a las 12. Y cuando mi abuelita nos decía, bueno muchachos, es hora de irse a bañar, ¿quién se va a bañar primero? Nosotros ¡plum! Nos daba por ir a jugar al escondite. Entonces empezamos a jugar al escondite, mi abuelita nos regañaba, nos peleaba todo el tiempo, terminábamos de jugar al escondite y ahí sí salíamos corriendo a bañarnos. Yo creo que fui muy feliz. Mis juegos eran más como de niños porque pues no tenía una prima o una hermana, digamos que de la misma edad de mía que quisiera jugar a las muñecas o algún juego pues femenino por decirlo de algún modo. Entonces pues todo el tiempo era con ellos. Cuando los fines de semana también jugábamos con mi otro hermano, entonces me iba a jugar que canicas, me iba a jugar que fútbol, o sea, todos mis juegos eran así, súper bruscos con ellos, pero siento que fue una infancia muy feliz, tengo recuerdos muy bonitos de mi infancia con mis amigos, con mi familia, con mi abuelita. En sí creo que fue, no, tampoco lo teníamos todo, pero pues gracias a Dios nunca nos faltó nada porque pues mi mamá se esforzaba mucho y trabajaba mucho para que no nos faltara nada, pero pues no hubo como esos lujos, pero éramos muy felices. Así que mi infancia también la puedo definir como una infancia feliz. También otra cosa, ya hablando de las escondidas y todo eso, normalmente, ya hace rato no pasa, se iba mucho la luz anteriormente. Estábamos hablando por ahí de unos 6 años, más o menos. 6, 7 años, yo creo. Y cuando se iba la luz, nosotros
aprovechábamos eso para jugar a las escondidas. Y pues claro, pues la casa era muy oscura y pues daba miedo. Entonces uno se escondía y empezaba a buscar a la gente y uno hacía pues toquecitos. Y pues claro, pues daba miedo porque pues uno no sabía y en uno en ese entonces, uy, los fantasmas. Imagínate que ahora, hablando así de momentos que uno aprovecha cuando es niño para jugar, nosotros, yo vivo en una avenida principal y siempre que venían como a tapar huecos o a cambiar como algo en la carretera, pues la cerraban y nosotros aprovechamos para jugar con la cicla, para jugar con los patines, para salir, a mejor dicho, y nos sentíamos súper felices todos los niños de la cuadra jugando en la carretera porque pues como digamos que tipo 6 de la tarde los trabajadores ya se iban y quedaba tapada porque obviamente pues no había paso de carros, nosotros aprovechamos para jugar en esa carretera y era la felicidad más grande para nosotros de niños. Uy, nosotros era también algo así, cuando arreglaban las carreteras así principales. Normalmente pues las volquetas y las máquinas dejan como esos tumultos de tierra. Entonces nosotros cogíamos las ciclas y nos tirábamos así por encima y bajábamos y nosotros nos sentíamos, wow, wow. Yo creo que no existe nada mejor que la infancia. Definitivamente yo me disfruté mucho de mi infancia, siento que tuve una infancia muy feliz y muy bonita, con muy buenos recuerdos. A ver, hablemos un poco de la autoridad de la casa. ¿Quién era la autoridad en tu casa? ¿Tu mamá, tu papá, algún hermano? Era raro ¿Por qué? porque la autoridad pues obviamente la tenía mi mamá y mi papá. No, pero generalmente hay uno, o sea, o mamá o No, papá. no, ¿Quién sí, era el que mandaba? ponme cuidado. La autoridad era los dos, pero pues mi mamá era la que siempre mantenía en la casa. Entonces ella era como la cabeza principal, la del mandato. Pero entonces, ¿qué pasaba? Que a veces uno se colocaba rebelde y pues a veces no le hacía caso a la mamá. Entonces, ¿qué pasaba con ella? Ella le decía a uno, le voy a decir a su papá cuando llegue. Y después uno como que, no, mami, por favor, no le voy a decir porque pues, mi papá me pega. Pues cosa que mi papá nunca hacía, nunca nos pegaba, pero pues ese miedo que le decían a uno, le voy a decir a su papá. Entonces, pues como que lo hacía marchar a uno. Pero pues en realidad yo recuerdo que mi papá se me pegó como 2 veces y eso que fue mucho. Y yo creo que cuando él me pegaba le dolía más a él que a mí. Entonces, uy, con mi mamá sí llevé garrote del O bueno. sea, que la más brava era tu mamá. Sí, Ella era como la mano dura de la casa, porque generalmente siempre cuando están los dos padres hay uno que es más como riguroso a la hora de los castigos o de tener que educar como tal. o sea, mi papá, o sea, es que hay un poco de cada cosa. Porque mi mamá era permisiva, pero era muy brava a la hora de castigarnos. O sea, no nos castigaba, o en la época de nosotros no existía el castigo era un correazo y Calvazo. chao. Ah, que no quiere comer, bueno, no coma. O cosas así, no es que a usted le van a decir porque pues tampoco teníamos en ese entonces internet, ni televisión, ni nada. No, no era que nos dijeran a nosotros, le voy a quitar el celular, porque pues en ese entonces pues quítenoslo, no había. Y entonces, pero sí, de garrote, yo creo que mi mamá ha sido la más tremenda. Yo creo que, bueno, en mi caso yo no conviví con mi papá nunca, siempre era mi mamá y mi abuelita. Y yo creo que en mi caso la mano dura era como mi abuelita, o digamos que la figura de autoridad en la casa era ella. Mi mamá siempre ha sido muy permisiva, mi mamá siempre ha sido como muy de darle a uno esa confianza, pero pues digamos que en ese momento estábamos bajo la autoridad de mi abuela porque pues mi mamá trabajaba todo el tiempo y pues ella era quien nos cuidaba. Así que mi abuela, perdón, tenía todo el permiso de mi mamá, pues de regañarnos, de corregirnos y demás. Mi abuelita era súper mano dura. Yo creo que yo no tengo recuerdos de que mi abuelita me haya pegado en algún momento, pero yo le tenía muchísimo miedo a mi abuelita. O sea, yo salía del colegio a las 6 de la tarde y yo a las 6:03 ya tenía que estar acá en la casa porque si no, era una pelea fija con mi abuelita, se paraba en la puerta y me decía, pase que no le voy a hacer nada. Uy, sí, yo creo que eso es como típico de todas las Pase. mamás, no sé si de otros países, pero aquí en Colombia se ve mucho. Y pues uno sabía que le iban a pegar, una decía, y ella siempre Por... con una correa de cuero grande o con una vara o cualquier cosa, una chancleta anteriormente,
No sé si ustedes se acuerdan, o bueno, tuvieron el privilegio de ser pobres y que las mamás le compraron a uno unas chanclas como color vino tinto que tenían una herradura como ahí al costado. Creo que era de marca Venus, si no estoy mal, pero sí tenía como una herradura y era café. Entonces esa cogía y esa, pues tras de que pesaba, era como de caucho, un caucho rígido, y donde le pegaban o le tiraban a esa chancla, uno lo escalabraban y pegaba durísimo. No sé si tú la... No, mi abuelita compró un jarrón súper grande y lo tenía lleno de varitas de mimbre de colores. Y ese era, hasta incluso los perritos también ya le tenían miedo porque mi abuelita sacaba eso sonaba y sacaba eso y ¡pah! Con ese era los castigaban. que nos pegaba o bueno, intentaba pegarnos porque realmente solamente le decía a uno como así, pero pues en sí que yo tenga recuerdos así de que me haya pegado, no, pero pues a mí me generaba muchísimo susto porque mi abuelita era muy brava. Entonces, por ejemplo, en el colegio a veces habían peleas, como en todos los colegios públicos, habían problemas o uno salía temprano y se iba que para donde las amigas que a comer algo, que a hacer un chocolate o que a ver jugar fútbol a los chicos. Eso yo no lo podía vivir porque yo no podía llegar tarde. O sea, por mucho que yo no tuviera una clase y saliera temprano del colegio, a mí me daba pavor no llegar a la casa apenas saliera porque yo sabía que mi abuelita era muy brava y que me podía pegar o bueno, regañar. Y entonces yo vine a hacer eso después de que mi abuelita ya falleció, entonces ya pues yo llegaba a la casa y no había nadie, entonces pues yo me iba con mis amigas que a fritar rellenas, nos íbamos por las mañanas, nosotros teníamos clase por la mañana y por la tarde, entonces hacíamos desayuno y comprábamos unas rellenas y las fritábamos en la casa de una amiga o nos veníamos para mi casa y nos hacíamos un chocolate o si después de clase salíamos temprano nos íbamos a ver jugar fútbol, pero ese yo ya lo vine a hacer después de que mi abuelita falleció porque pues con ella en vida era impensable, o sea, de verdad, yo tenía pavor porque mi abuelita era súper mano dura. Recordar que en ciertas, o sea, en ciertas ciudades, las rellenas se le llaman a la morcilla. Entonces, por si de pronto no entienden el concepto de rellenas, son las morcillas. Eh, bueno, ¿cuántas veces te pegaron a ti? ¿Cuántas veces? No sé, yo no tengo muchos recuerdos de que me hayan pegado realmente, tengo muy pocos recuerdos. En algún momento mi mamá sí me pegó porque, bueno, tengo un recuerdo así, súper marcado en mi cabeza de una vez que mi mamá me cogió, yo tenía un moñito y mi abuelita me había mandado a comprar unas arepas a 2 cuadras de mi casa. Y eran como las 7 de la noche, yo qué sé, yo había salido del colegio, me Y había llegó al otro cambiado, día. no, yo había salido del colegio, me había cambiado y me hice un moñito. Yo generalmente mantenía con un amigo que vivía al frente en ese entonces. Mi abuelita me mandó a comprar unas arepas, entonces yo me fui con él, fuimos a comprar las arepas y las arepas siempre se demoraban un poquito, entonces el señor nos dijo, no, se le demoran más o menos 20 minutos. Yo siempre hacía eso, entonces yo le dije al señor, ve si no me las va haciendo, por favor, y yo ahorita vengo por ellas. Pues en ese transcurso, siempre que mi abuelita me mandaba a comprar arepas, yo me iba a visitar a otra amiga. Entonces nos fuimos los dos, visitamos a otra amiga y nos quedamos hablando. Cuando yo me di cuenta ya había pasado como una hora. Entonces salimos corriendo a reclamar las arepas, reclamamos las arepas y me vine corriendo y resulta que mi mamá me estaba buscando por todos lados, mi abuelita también, estaban súper Mm. furiosos, yo venía con mi amigo así súper contenta con las arepas, cuando mi mamá me va agarrando el moño y me dice, ¿usted dónde anda? Obviamente, pues estaba mi amigo, vivía al frente, como ya les mencioné, y él tiene un hermano incluso menor que él. Y el hermano, solamente por chismosear, como mi mamá me pegaba, porque incluso me jaló del pelo en la calle, pues ya estaba tarde, entonces pues no había mucha gente, pero el hermano de mi amigo estaba ya chismoseando cómo me jalaban el pelo, qué vergüenza. Y otra vez, sí fue un regaño que mi mamá me dio. Mi mamá generalmente no me pegaba, pero yo llegué a un punto en el que me cansé como tanto de la autoridad de mi abuelita, de que uno no podía salir, yo no podía ir a fiesta de 15, yo no podía tener amigas, yo no podía hacer tareas en otra casa, si eran tareas en grupo tenían que venir acá. Entonces un día como que me cansé de eso y le dije a mi abuelita, abuelita, tengo que ir a hacer una tarea donde una compañera
Y mi abuela me dijo como, no, tienes que hacerla acá. O sea, si tienes que hacer una tarea, que vengan acá, tú no vas a ir por allá. Yo súper altanera y ahora me arrepiento, no estuvo bien haberlo hecho, pero yo le dije, no me importa, yo me voy a ir porque yo no voy a perder la materia y salí y me fui con una amiga a la casa de otra amiga. Teníamos que hacer un trabajo, como unas cajas, yo no me acuerdo qué era lo que teníamos que hacer. La cuestión es que llegamos a la casa de nuestra amiga y ella tenía la puerta cerrada y nos dijo, o sea, estábamos haciendo la tarea fuera de la casa de ella, ya vivía en un segundo piso y nosotras como en el balcón y ella desde la ventana iba, pues, digamos que teniendo interacción con nosotros mientras hacíamos la tarea, porque según ella, la mamá no estaba y supuestamente la habían dejado con candado. En ese transcurso de que hacíamos la tarea, a nosotras nos dio sed, nos dio hambre, entonces pues una de mis amigas dijo como, bueno, yo voy a la tienda y traigo algo para las tres. Entonces ella se fue para la tienda y nosotras nos quedamos interactuando y haciendo como la tarea. Ponle que pasaron 2 minutos después de que mi amiga se fue para la tienda y sonó un estallido súper duro, o sea, un estallido supremamente duro. Ahí sí mi amiga cogió, abrió la puerta y me dijo, entre, y yo no, y Melanie. Entonces yo salí corriendo y me fui a buscarla, porque yo dije, yo no me puedo encerrar sin saber qué le haya pasado a ella, de pronto estaba en un mal momento, salí corriendo a buscarla, cuando ella ya estaba por allá chismoseando y era que se había estallado como un petardo en un parqueadero que hay acá en el barrio, entonces pues se estalló ese petardo y ella estaba por allá chismosa. Pero ese petardo, ¿qué? ¿Lo colocaron Sí, o lo tenían ahí guardado o qué? no, ese petardo lo colocaron, yo no me acuerdo porque eso fue hace mucho tiempo, pero fue como en señal pues de criminales, sí, o sea, la cuestión es que yo me fui a buscar a mi amiga cuando la veo allá chismoseando y al lado tenía a mi mamá. Entonces pues yo llegué, no, mi mamá me súper regañó, me mandó para la casa, yo venía adelante y mi mamá atrás chismoseando con mi amiga y preguntándole qué era lo que había pasado. Pero eso sí, mi mamá me súper regañó, llegué a la casa, me regañó también ese día, pues además del susto que había pasado, porque imagínense llegar a la casa, saber que yo no estaba, yo le había dicho a mi abuela que me iba por esos lados, obviamente el susto de mi mamá tuvo que haber sido terrible, hoy que soy mamá lo entiendo, y pues claro, ella llegó allá súper asustada, angustiada, buscándome y pues me merecía el regaño más que nada. Bueno, ¿tienes alguna otra? ¿Habían reglas en tu casa? O sea, ¿te ponían alguna regla en tu casa? ¿O cuáles eran como esas reglas que te ponían? ¿O que te decían, bueno, tienes que hacer esto? ¿Había como esas reglas en tu casa o no? No, normalmente pues ya pues nosotros sabíamos que teníamos que hacer. En la mañana pues era el oficio, normalmente pues siempre nos turnábamos o nos repartíamos las tareas. Mis hermanas o ellos barrían, si uno barría uno trapeaba y otro lavaba O sea, la que también loza. te ponían a hacer oficio. Sí, claro. Normalmente pues a mí me gustaba, yo era como el de trapear o el de barrer. La loza casi la verdad no me gusta y pues hoy en día tú sabes tampoco me gusta, pero pues yo lo hago. Eh, la hora de levantarse pues normalmente pues en ese entonces uno de niño tipo 8 9 de la mañana, yo creo. Como, bueno, cuando no teníamos clase, ¿no? Cuando teníamos clases, por lo general yo estudiaba en la mañana, entonces pues siempre era a las 5:30 de la mañana para estar a clase a las 6:30 que entraba uno. Y pues sí, esa era la rutina. Para entrar a la casa cuando salíamos a la calle, si era más o menos, anteriormente era por ahí a las 9 10 de la noche que nos entraba. Y pues normalmente la calle de nosotros era estar ahí en la cuadra jugando con los amigos, jugando fútbol, jugando trompo, contando historias, todo muy sano. Ya después mi papá le redujo como 2 3 horas y ya no era a las 10 sino ya era a las 7. Y pues, ¿cómo los llamaba mi papá? Mi papá tenía una manera muy coloquial que era un silbido. O sea, él silbaba y pues yo no sabía y ya reconocía uno como el silbido de mi papá y me decía, ah, ya nos están llamando. Y empezamos a llamarnos entre todos, Alejandra, Catrine, mira para adentro. Entonces ya nos íbamos todos para adentro a tal hora. De resto, normal.
Yo creo que en mi caso sí fue un poco distinto porque yo creo que mi abuelita, digamos que por su edad no la juzgo porque yo estoy muy agradecida con mi abuelita, con la crianza que me dio, yo la amo y pues la extraño muchísimo, pero mi abuelita por su edad, por la manera en la que ella fue criada, era muy machista. Entonces, por ejemplo, mi hermano y yo, mi hermano menor, o sea, bueno, yo soy menor que él, pero pues el que está antes que yo, estudiábamos en horas de la tarde. Entonces mi abuelita en ese momento tenía una papelería, entonces pues yo era la persona que me encargaba como de atender la papelería, tenía que hacer el oficio, es decir, limpiar, barrer, trapear, bueno, como tal el oficio y encargarme de la atención de la papelería. En ese momento había bastante trabajo porque ya tenía convenios con colegios y eso, entonces pues yo tenía que hacerlo y tipo 11 del mediodía yo ya me tenía que ir a arreglar para irme para el colegio. Pero mi abuelita era un poco machista. Ella me exigía a mí levantarme temprano, por ejemplo, ella todos los días me levantaba, me decía, bueno, ya es hora de levantarse, tienda la cama, vaya, báñese y empiece a atender el negocio. Pero con mi hermano no. O sea, mis hermanos no lavaban un plato porque eran hombres, no cocinaban porque eran hombres, no trapeaban. O sea, cuando mi abuelita estaba viva, estas cosas no se hacían, o cuando ella estaba en la casa no se hacían. Mis hermanos son cero machistas, pero mi abuelita era muy machista. Cuando mi abuelita ya no estaba, o cuando mi abuelita estaba en Bogotá o en Cincelejo o en otro lado, ellos barrían, trapeaban, cocinaban. Mi hermano mayor, hubo un tiempo en el que no recuerdo si Violeta estuvo en Bogotá, él se encargaba de nosotros dos, de mi hermano menor y de mí. Entonces, pues él era el que se encargaba como de cocinarnos y nos dividía las tareas. Él cocinaba y nos decía, bueno, usted va a hacer esto, Andrés va a hacer tal cosa. Y nos dividíamos entre los tres las tareas del hogar y para mí eso era espectacular. Pero cuando estaba mi abuelita era diferente, porque ella permitía que por ser hombre, entonces mi hermano no se tenía que levantar temprano, mi hermano podía dormir hasta la hora que quisiera, entonces cuando ya él se levantaba, tocaba servirle el almuerzo, almorzar e irse para el colegio, cosa que pues para mí en ese momento yo siempre decía, pero ¿por qué? O sea, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Y siempre decía como yo no voy a permitir esto. Y después de que mi abuelita falleció, pues igualmente quedábamos solamente él y yo, y yo siempre le decía como, no, si usted quiere almorzar, entonces hoy mi mamá nos dejaba como listo el almuerzo, entonces tocaba completarlo o calentarlo. Entonces yo, bueno, un día lo va a hacer usted, otro día lo va a hacer yo, un día barro yo, el otro día barre usted, y empezamos como a dividirnos, y pues digamos que ellos nunca tuvieron problema con eso. Pero pues mi abuelita sí era como muy machista y existían como las reglas solo para mí. Bueno, ¿qué diferencias crees que existieran entre tu crianza y la mía? O sea, ¿qué cosas crees que fueron diferentes? Yo creo que uno, la forma en que nos reprendían. O sea, yo ¿Por creo, qué? porque es que a mí, yo me acuerdo que mi mamá me daba durísimo. Ah, golpes. Sí. O sea, sí, prácticamente era con correas, si no era con correas, chanclas, si no era chanclas, eran palos de escoba, palos de guayabo. Una vez estábamos haciendo un trasteo, o sea, nosotros anteriormente teníamos dos casas, una pues que mi papá alcanzó a conseguir con mi mamá, mucho esfuerzo, y la otra que era más arriba. Entonces yo me acuerdo que en una de esas estábamos haciendo nosotros un trasteo de la casa de abajo para la casa de arriba. Y yo no me acuerdo yo qué estaba haciendo, yo me puse a molestar, pero pues yo estaba muy pequeño. Entonces mi mamá en ese trasteo alcanzó, o bueno, o encargó unas hojas de ortiga o lo que le dicen uno pringamosa. Entonces la pringamosa Una es una mata. hoja, una mata que tiene una hoja así grandísima. Y pues normalmente, Pringa. sí, se la ponen a usted y eso le saca pepas, lo pringa y eso es una rasquiña. Yo me acuerdo que mi mamá cogió las hojas y ni siquiera nos dio duro, o no me acuerdo si nos dio o me dio. Lo que me acuerdo es que ella cogía las hojas y le hacía uno así, como juguetazos, pero no eran juguetazos, solo me estaba. Y pues, claro, o sea, el dolor pues, de las hojas que le pegaban a uno y la pringamosa, y claro, eso me dio, pues entre comillas, me dio duro porque no me dio duro, pero sí me dio duro la No, pero sí, pero pringada. no, pero sí. Y yo era rásqueme, rásqueme, claro, y de aquí para abajo era llenito de pepitas, pepitas. Y qué
¿qué otra cosa así que yo digo que me haya dado? No, una vez mi mamá cogió un cenicero que mi hermano había traído del ejército. Era un cenicero así de madera y normalmente no sé por qué, pues no era redondo así, sino era puntudo. O sea, las puntas llegaban así y terminaban en filo. Entonces yo me acuerdo una vez que mi mamá cogió, yo me acuerdo que yo le contesté a mi mamá, no sé qué fue lo que le dije, y ella ni corta ni perezosa cogió, y cogió así tal cual el cenicero, lo cogió así y me lo tiró. Casi me ¡Fa! pegas. Entonces, ¿eh? Casi me pegas. Ay, perdón. Cogió el cenicero y ella lo lanzó. Y pues yo solo hice así. Cuando hice así, ella me alcanzó a pegar aquí, acá tengo la cicatriz. Y claro, el chorro de sangre aquí. Marica, me lo hubiera pegado en la cara, me lo hubiera pegado en la cabeza, me raja la cabeza. Entonces, bueno, me desvié. Y yo solo hice así, marica. Pero bueno, ¿qué más así? Con cables, yo creo que me va con el cable de la plancha. Eso ya cogía cualquier cosa, era lanzárselo una vez. Yo estaba también muy pequeño y yo le contesté a mi mamá y no sé por qué. Y yo antes tenía la costumbre de salir corriendo. Yo decía, yo corro, me le pierdo, llego a la casa otra vez y ya no me pegan. Mentira, o sea, uno como niño es como tonto. Llegué a la casa, bueno, o sea, salí corriendo y mi mamá cogió un palo y lo tiró. ¡Fa! Cuando no sé cómo me enredó en los pies, la vaina fue que me pegó en los pies y me tumbó. Yo me levanté y seguí corriendo y llegué a la casa y me senté en una silla y en la silla me encendió a golpes. Entonces, yo creo que en ese sentido, pues, ha sido muy diferente. No sé si a ti te llegaron a pegar así duro. No, a mí nunca mi abuelita me llegó a pegar, siempre hacía como que el amague de que me iba a pegar y yo como que me asustaba mucho, pero sí era, mi abuelita era súper brusca con los varones, o sea, ella a mis hermanos sí les pegaba súper duro, con piedras, con lo que encontrara, o sea, mi Con abuelita era, puños. no, la de los puños era mi Uy, mamá. mi mamá también pegaba Mi mamá puños. cuando peleaba con mis hermanos o cuando los reprendía, mi mamá les pegaba puños, pero pues digamos que conmigo, no sé si por el hecho de ser mujer, pues no tengo sino el recuerdo del jalón de pelo de mi mamá en la calle, pero pues así recuerdos de que me hayan pegado, que hay gente que le pegaban que con cables o que le marcaban las piernas o así, nunca, o sea, realmente nunca. Nunca de pronto cuando eras pequeña metiste la cucharada o diciendo cualquier cosa y nunca te llegaron a caer en la boca. No, mi abuelita tenía, cuando uno pasaba en esas cosas, mi abuelita tenía el vicio de que le pegaba uno un pellizco y le daba como 3 vueltas a ese pellizco y eso dolía muchísimo y era como la manera de mi abuelita de decir, cállese que los niños no están hablando, como que siempre le decían a uno, estamos hablando los adultos, los niños se callan, uno meta la cucharada, no sé qué, pero la manera de mi abuelita, Uy, sí, los eso sí pellizcos. lo viví. O sea, mi abuelita de la nada, cuando uno iba así por la calle, a veces yo me iba a dar vueltas con ella por la tarde pues porque ella necesitaba caminar y no sé qué. Salíamos a caminar y uno iba y metía la cucharada o algo y cuando sentía era el pellizco, pero eso sí no daba 3 vueltas y quedaba con un pedazo de piel en la mano, no era un buen pellizco, horrible. Y para mí me daba muchísimo mal genio esos pellizcos, o sea, horrible. Yo digo, ¿cuál era la necesidad de pegarme un pellizco? Pero pues así que me haya pegado en la boca, no, Uy, me sí. pellizcaba. O a quien no le decían, cuando no hacía una embarrada, metía la cucharada y le decían, tranquilo papito que en la casa arreglamos. Ah, sí, a mí también me decían, en la casa arreglamos, en la casa arreglamos. Eso era horrible. Uno llegaba como, Una uno sentencia. quedaba como con trauma con ese en la casa arreglamos. Uy, sí. Yo me Eh, acuerdo una vez, esa historia estaba chistosa también. Pero también fue hace muchísimo tiempo. Que mi mamá dijo, Mauricio, a mí me acompaña al centro, no recuerdo a qué, pero pues cuando eso existían los buses y ya estaba, o sea, ya estaban dejando de funcionar y estaban colocando las busetas, esas busetas nuevas, que guau. esos buses todos mareadores, uy, horrible. Y pues ya después le estaban implementando el sistema de registradora, que llevaban la registradora ahí. Y pues bueno, yo me acuerdo, no, pues era muy poco lo que yo montaba en buseta en ese entonces. Lo Claro, metían a uno por debajo. era muy poquito. Sí, normalmente uno le decían, métase por debajo. Para no pagar el paso. Pero pues yo,
Yo no sabía cómo se llamaba eso. Una vez yo me acuerdo, mi mamá me alistó, nos arregló y nos fuimos para el centro. Sí, y antes de irnos, mi mamá me dijo, papito, yo no tengo lo del pasaje, no tengo, pues no me alcanza para el pasaje de vuelta. Si quiere, se mete usted, si hay registrador, usted se mete por debajo de las sillas. Yo recuerdo mucho que ella me dijo así. Pasó la registradora y empezó a meter por debajo de la silla. No, 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 no. O sea, yo me acuerdo que mi mamá paró la buseta, me monté yo, pasé normal y pasó mi mamá. Cuando, claro, yo estaba muy asustado. Yo estaba muy asustado porque en mi cabeza, Como pasó por debajo de las sillas, como pasó por debajo de las sí, o sillas. sea, en mi cabeza yo estaba pensando dos cosas a la vez. Que no, Diosito, ojalá no haya registradora. Y para mí una registradora era una señora que estaba registrando. Que número 150, siga. Sí, o sea, para mí una registradora era una señora que tenía una, una tabla con unos papeles registrando la gente que se subía, no sé, en mi ignorancia. Yo pensé eso, yo decía, uy, bueno, y si está esa señora, ¿yo a dónde me voy a meter para que no me vea? Y pues había un espaciocito muy donde apenas no le entraban los pies y yo así todo asustado, yo mirando para adelante, para atrás, yo no veía y mi mamá me miraba, yo no mami, no hay, y miraba, yo, no Dios santo, ¿y cómo hago si está la señora? ¿Cómo hago para meterme debajo de las sillas? Porque ella me dijo eso, métase debajo de las sillas. Claro, cuando ya llegamos al destino, y yo todo contento, mami, no había registradora. Ay, Cuando ya cogí el yo le pellizco. dije que me metiera por debajo. Y mami, pero pues no había registradora, no, ¿por qué me metí? Claro, como que no había registradora, no vio esa bola que daba vueltas ahí. Y claro, pues ahí me pegaron, me pellizcaron porque me pasé por debajo de la registradora. Uy, sí, esos pellizcos eran horribles. O sea, la verdad, de mi abuelita recuerdo mucho la forma de castigo de mi abuelita, siempre era como el tema de los pellizcos. O sea, ella conmigo nunca tuvo como golpes así con correa o tirarme algo, ¿no? Pero pues sí, el tema de los pellizcos cuando no metía la cucharada o cuando cometía algún error, era su pellizco. Bueno, hablemos un poco del afecto. ¿Cómo se recibía afecto en tu casa? O sea, ¿cómo era la forma de tus papás de recibir amor? ¿O cómo era en tu casa la manera de recibir amor? Se decían te amo, te quiero. Sí, normalmente, no sé, ahorita que es muy mal visto, pero pues no, anteriormente con mi papá, yo antes siempre lo veía, yo, hola papi, y era un beso en la mejilla, hola papi, y pues hoy en día, bueno, ahorita pues ya no puedo porque pues mi papá lastimosamente murió, pero pues hace 2 años, 3 años más o menos, eh, y actualmente yo tengo 28 años, más o menos yo tenía 20 25, 26 años. Y pues el saludo de papá sí, era siempre, hola papi, un beso en la mejilla. Donde estuviera él y si él llegaba también con quien estuviera yo, y no había problema, no era mal visto. Hasta mi papá me alcanzó, un día me dijo, hijo, mira que una vez unos amigos me dijeron que quién era yo, que mi papá era un poquitico más bajito que yo y él le decía, ¿y a quién es que usted le está dando eso? O sea, no, es que él me dijo, es que usted le da eso. Sí, con mi mamá era igual. Bueno, cuando con mi papá siempre era, papi, lo quiero mucho. Siempre cuando hablábamos, nos escribíamos o nos llamamos, bueno, papito, Dios me lo bendiga, te amo mucho. Igual con mi mamá, hijo, lo amo mucho, hijo, lo quiero mucho. Y viceversa, siempre es de esa forma. Y así fue desde que eras niño. Sí, siempre ha sido así. Yo creo que es al contrario. O sea, me parece que anteriormente era como muy mal visto el hecho de dar amor y actualmente se ha normalizado el hecho de dar amor. O sea, en mi caso, pues por ejemplo, antes a mí no, yo no recuerdo de te amo mucho o no sé, como palabras así afectivas por parte mías hacia mi mamá o viceversa. No, y digamos que actualmente sí. Yo trato todo el tiempo de decirle a mi mamá, mami, te amo mucho, a mis hermanos como, te amo mucho, quiero verte triunfar, igual con mi mamá, o sea, como trato de ser muy afectiva y muy amorosa y es también lo que trato de hacer con mi hijo, o sea, yo a mi hijo todo el tiempo le digo, mi amor, te amo, mi amor, tú eres muy deseado, tú eres muy amado, te queremos mucho, eres muy importante en nuestras vidas, o sea, como que
trato de que él sienta, o sienta no, de que él se dé cuenta lo importante que es para mi vida, lo mucho que lo amo y que no sea como un tabú. Sin embargo, siento que la manera de demostrar amor de mi mamá era tratar de darnos lo mejor. O sea, mi mamá no tenía el mejor sueldo, tenía un trabajo muy difícil y pues nosotros éramos cuatro. Entonces, pues imagínese mi mamá solita, ganándose un salario mínimo, criando cuatro hijos, pues para ella era súper difícil. Pero para mí una super mamá, yo tengo un solo hijo y la verdad es muy difícil. Yo a Emiliano le quiero comprar el mundo entero y solamente lo tengo a él y pues digamos que yo tengo posibilidades económicas ahora un poquito mejor que las que mi mamá tuvo en su momento. Entonces yo me pregunto cómo hacía mi mamá porque yo, mami, yo quiero unas zapatillas que pues digamos en ese momento valían 350.000 pesos y mi mamá hacía el esfuerzo y me las compraba. Yo le decía, mami, quiero llevar al colegio cuadernos de sticker o de esos de peluche. Mi mamá hacía el esfuerzo, pues no me compraba todos los cuadernos, pero trataba de comprarme uno o dos cuadernos y pues ya el resto normalitos, porque pues tampoco, ¿no? Pero pues ella siempre hacía como ese esfuerzo por darnos a nosotros gusto, por comprarnos esas cosas que nosotros queríamos, porque pues uno de niños se antoja. Entonces, que está de moda los zapatos de patines. Esos zapatos en su momento también eran muy costosos. Mi hermano y yo, que somos más o menos de la misma edad, nosotros nos llevamos un año de diferencia, siempre teníamos como esos mismos gustos porque pues eran las cosas que estaban de moda en esos momentos. Y pues digamos que uno de niño no entiende, no dimensiona, no sabe lo difícil que es conseguir algo, pero entonces uno era como, mami, quiero estos zapatos. Mi mamá nos compraba los dos, en el tema de los cuadernos también, y pues ella siempre trató como de darnos mucho gusto y siento que esa era su manera de decir, te amo, me estoy esforzando por ti y hoy en día lo entiendo y digo, mi mamá es una berraca, o sea, yo no entiendo cómo hizo mi mamá para sacar cuatro hijos adelante, hoy en día todos profesionales, y digamos que lo hizo un trabajo excelente porque siento que tiene muy buenos hijos y no es porque sea mi mamá o mis hermanos, pero siento que todos son excelentes personas. Es más, yo siento, bueno, ahorita último lo que dices tú ha cambiado mucho, porque pues anteriormente cuando yo estaba distinguiendo a Erika, sí, ellos eran muy como, muy toscos en la relación de darse afecto. No sé si yo influí ahí, en donde yo le decía, amor, ¿por qué no llamas a tu mamá? No le preguntas, es que a ella no le gusta que la llamen porque pensará que la estamos vigilando. Y no es porque la estén vigilando, sino pues para ver cómo está, mami está bien, lo mismo a los hermanos. Venga, llame a su hermano a ver qué tal, cómo está, llame pues a su otra hermana, a su hermano a ver cómo están, cómo les fue en el viaje. Siento que, no sé si me equivoco, pero pues yo creo que yo influí un poquito como en esa, como en esa, un poquito más de ese afecto. Yo siento que mis hermanos y yo somos muy unidos y eso Sí, siempre ha sido así. O sea, nosotros digamos que nuestra manera de decir te amo es muchas veces ayudarse. no es decir te amo, ¿sí? Y digamos que yo empecé a decirle a mi mamá, mami, te amo, a mis hermanos, mami, te amo, hermano, te amo, hermana, te amo, por Mauricio, porque yo escuchaba que él, por ejemplo, todo el tiempo, papi, te amo, y yo decía, uy, qué importante es decirle a la persona que amas que lo amas, pero nosotros siempre hemos sido muy unidos. Entonces, por ejemplo, si yo me quedo sin trabajo hoy y no sé, estoy en una mala situación, estoy muy endeudada o Ellos estoy teniendo algún problema económico, yo sé que ellos entre los tres buscan la manera de de cubrir, solucionarme ese problema económico. ese, porque pues normalmente uno en la familia, en las familias colombianas se ve, y más que todo o sea, en los que son de escasos recursos. Bueno, escasos recursos lo hablo en que es la familia del día a día, que pues ni tiene, pues tampoco le falta. Pero normalmente pues siempre como que los hijos con la mamá se dividen gastos, ¿no? Pues le toca una cuota de tanto, una cuota de... Entonces, lo bonito que tienen ellos es que cuando a uno no puede dar la cuota, como que entre los tres, como que dan la parte de ella. Entonces, pues, si de pronto Erika está en un problema, ella siempre llama y siempre van a estar ahí, siempre, no, venga, ya le tengo una solución, ya le ayudo con esto. Entonces, y lo que yo le decía a ellos, qué bacano, porque pues en mi familia es muy poco lo que se ve eso. Qué bacano la unión que ustedes tienen. Y yo decía, tan bacana su familia que, o sea, que entre todos se ayudan. O sea, en mi familia nos ayudamos, pero pues no tanto así
como se ve acá. Aquí es muy bacana. Y yo lo que, cuando yo estaba conociendo a Erika, yo le decía, uy, qué bacana su familia, qué bacano la forma en que se ayudan, como que se colaboran, como que siempre están ahí, todo es muy bacano. Por ejemplo, yo siempre he hablado esto con mis hermanos y yo a veces pienso, no entiendo cómo hay otros hermanos que buscan como, yo he visto familias y he conocido familias en las que los hermanos se tiran súper duro y es como hacer caer el otro, a que le vaya mal, y nosotros siempre pensamos como, uy, qué feo eso, porque a nosotros nos pasa todo lo contrario. O sea, yo siempre quiero que mis hermanos estén bien, si él hoy se cayó, yo lo ayudo a levantarse, si él hoy no tiene, yo incluso puedo quedarme yo sin tener nada por dárselo a mi hermano, o sea, yo siento que la unión que nosotros tenemos es única y yo creo que mis hermanos y yo jamás pelearíamos por plata porque antes tratamos de ayudar al otro, entonces como que esa unión que nosotros tenemos es súper bonita. Incluso yo con mi hermano, digamos que del medio, soy muy unida. Entonces, en todos los trabajos siempre me dicen como, oiga, su hermano es su superhéroe, ¿no? Y yo siempre digo como, sí, mi hermano es mi superhéroe porque en los momentos en los que yo me he accidentado, en los momentos en los que yo he tenido problemas, yo arranco y la primera persona antes de mi esposo en la que yo pensaba llamar era mi hermano, porque yo decía, fue puta, yo sé que mi hermano corre y me rescata. Entonces, en algún momento yo tuve un accidente en un trabajo porque yo estaba súper buñuela, incluso mi hermano se iba conmigo, yo estaba aprendiendo a manejar la moto y él se iba conmigo desde acá, me acompañaba en la moto de él, me iba como cuidando en la moto de él para que yo llegara a mi trabajo bien. Cuando salía del trabajo, igual, él venía y así duramos un tiempo. Sin embargo, ya llegó un punto en el que pues yo ya empecé a salir sola y pues tuve un accidente afuera de mi trabajo. O sea, literal, yo ya había llegado al trabajo y ahí afuera pues me accidenté. Entonces lo que yo hice fue llamar a mi hermano, como decirle, no tenía un peso y me tocaba pagar como 100.000 pesos porque le pegué a una camioneta. Bueno, la cuestión es que yo sabía que mi hermano salía corriendo a rescatarme y en el trabajo siempre me decían como, oye, su hermano es su superhéroe, ¿no? Y yo, sí, incluso cuando yo presenté las pruebas esas pruebas escritas que le hacen a uno, esas pruebas prácticas que le hacen a uno, perdón, escritas que le hacen a uno cuando está aprendiendo a manejar, algún momento decía que qué hace uno si se estalla una moto y yo leía perdón, una llanta de la moto y yo decía, si me pasa eso, yo lo que hago es llamar a mi hermano, o sea, yo no sé cuál de estas sea la respuesta, porque yo lo que hago es llamar a mi hermano y decirle, se me estalló esta llanta, venga, recójame, y yo sé que él sale corriendo a recogerme, y yo sé que si a mi hermano, a él, a mi hermana, a cualquiera de mis tres hermanos les llega a pasar algo y me llaman, yo salgo corriendo. Si tengo que trasnochar porque se accidentaron y tengo que ir a cuidarlos, yo lo hago. Si tengo que ir a un hospital, lo hago. Si no tienen con qué comer, yo lo hago. O sea, yo trato de darles a ellos porque siento que somos demasiado unidos y eso es como lo que nos caracteriza a nosotros como familia y como hermanos, es esa unión familiar y es, hey, tú no tienes, no te preocupes, yo te ayudo. O nos escribimos los otros tres, uy, no, mira, pasó esto con tal persona, vamos a ayudarle, sí, vamos a ayudarle, vamos a hacerlo. Siento que eso ha sido muy bonito, Sí, pero no lo decíamos con palabras. Entonces yo últimamente, mis hermanos y yo últimamente nos decimos, hey, te amo mucho, hey, te quiero mucho, hey, acá voy a estar siempre para ti, porque aunque nuestro lenguaje del amor es diferente, también entendimos que es importante decir te amo. Y pues digamos que eso ha sido como muy bonito. sí, eso es muy bacano. Bueno, y ya como para terminar el video y darle como una conclusión, ¿qué te gustaría de tu infancia implementar en Emiliano o qué no te gustaría de tu infancia implementar en la crianza de Emiliano? Pues bueno, ya pues prácticamente no es que se pueda hacer lo mismo de antes, porque pues ahorita la tecnología ya, pues, o sea, nos da facilidades, pero pues nos arruinaron muchas cosas. Cosas que ya no se ve, pues jugar trompo, jugar pues canicas, jugar todos los juegos anteriormente que se veían antes del internet. Pero pues sí me gustaría como inculcarle juegos, inculcarle pues que aprenda a girar un trompo, cositas así, a jugar fútbol, cosas que ya no se hacen o se hacen muy poquito ahorita. Eh, También que pues aprenda el lenguaje del amor, pues a veces no con palabras, pues bueno, sí con palabras, sino pues sea que sea como un amor incondicional.
en donde pues se enrede pues las palabras, afectos, eh, la ayuda. Entonces yo creería que, y pues también, no me, pues otra cosa que no me gustaría que él aprendiera, que fuera grosero, que fuera contestón, o que se crea un niño que lo puede tener todo, porque pues tampoco quiero eso, quiero que él sea un niño pues educado, Que se esfuerce por respetuoso, lo que que se quiere. esfuerce también por lo que él quiere, que si él quiere el día de mañana un play, si quiere un celular, si quiere cualquier cosa, y nosotros tenemos la posibilidad de dárselo, nos gustaría que él hiciera un esfuerzo por tenerlo, no es que, ay mamá, papá, quiero tal celular, y nosotros correr a sacarlo, no me parece. Y pues yo creo que eso lo hemos hablado mucho con Erika, que si de pronto uno dice no, el otro no sobrepase las palabras que uno ya dijo. Si ya su mamá dijo no, es no. Por más que uno quiera, si ya dijeron no, es no. Intentar a no sobrepasar esa decisión que ya se tuvo. Sí, como no quitarle La autoridad al otro. autoridad, exacto. Entonces sí que sea un niño que se esfuerce por tener sus cosas, que sea educado, que sea respetuoso, que, que el lenguaje del amor sea pues incondicional. Yo creo que no me gustaría el tema de los pellizcos. Si hay algo que yo jamás le haría a Emiliano es pegarle un pellizco, o sea, no. Yo creo que a mí eso me generó un trauma y lo odio con todo mi corazón. Entonces yo nunca corregiría a Emiliano. Primero no me gustaría que, digamos, se le tuviera que pegar. Yo no estoy de acuerdo con el tema de los golpes, de que voy a coger el cable de la plancha y le voy a pegar. O sea, para mí esa no es una manera de corregir. Siento que a los niños sí hay que corregirlos, pero siento que esa no es la manera. Yo quiero que Emiliano sea un niño completamente feliz, que tenga una infancia bonita, que no tenga nada que sanar. Quiero que sepa que es un niño amado, que es un niño totalmente deseado, que yo lo amo con todo mi corazón, que es muy importante en nuestras vidas y quiero recordárselo siempre. Además, me gustaría que Emiliano tenga mucha confianza en mí, que no haga cosas escondidas, que tenga como la confianza de decirme, mami, pasa esto, esto, esto. Entonces sí me gustaría como trabajar en ganarme la confianza de mi hijo. No sé cómo vaya a ser la crianza porque pues una cosa es lo que yo piense y otra cosa es lo que suceda, pero sí hay cosas que no me gustaría es que pues digamos tuviera pues algún tipo de agresión de mi parte, como golpes, pellizcos, y pues lo que sí implementaría es el amor que mi mamá, pues con el amor y el esfuerzo con el que mi mamá nos crió, porque siento que mi mamá de verdad es una guerrera y hay muchas cosas que me gustaría implementar de la crianza que ella me dio con Emiliano. Y también me encantaría que Emiliano sea un niño disciplinado, porque creo que la disciplina hace que usted llegue a grandes metas, que usted cumpla esos sueños que tiene. Entonces sí me gustaría hacer de Emiliano un niño disciplinado. Entonces digamos que le pondría tareas diarias para que él aprenda lo que es la disciplina. Y ya creo que eso es todo. Bueno, muchachos, sí, yo creo que hasta acá vamos a dejar este video para pues no hacerlo tan largo también. Para que no se Entonces, aburran. También cuéntenos en los comentarios a ustedes cómo fue la crianza de ustedes, si hay algo de lo que se identifican, si se identifican con algo de lo que nosotros dijimos, si han pasado alguna travesura como la que nosotros vivimos, mejor dicho, cuéntenos en los comentarios. listo muchachos, chao, chao, muchas gracias.